Hola amigos, en este tercer episodio continuamos con esos mitos y leyendas de México poco conocidos, pero que forman parte del imaginario popular de diversas regiones de este país tan rico en tradición oral. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la casa de la tía Toña en Ciudad de México? ¿De la leyenda de las brujas de Naica o de la piedra encantada? Pues en este episodio hablaremos de algunas leyendas poco conocidas de la cultura y tradición mexicanas. Quédate hasta el final de este video y conocerás la leyenda de la monja coronada o la de Don Juan Manuel en Ciudad de Puebla y otras leyendas que seguramente nunca habías escuchado. Como siempre decimos, cada leyenda es un reflejo de su gente, de sus miedos, de sus creencias, de sus vivencias mismas y de su fascinación por lo sobrenatural. Empecemos con la leyenda de la casa de la tía Toña. En la Ciudad de México y en otras ciudades del país existen algunas casas antiguas abandonadas que parecen envueltas en situaciones paranormales y relatos escalofriantes, los cuales alimentan leyendas que hasta el día de hoy no paran de contarse. En la tercera sección del bosque Chapultepec, en la Ciudad de México, hay un lugar que según diversos testimonios se encuentra encantado, embrujado, y que cuando cae la noche se envuelve en una sombra de misterio y terror. Nos referimos a la casa de la tía Toña, también conocida como la Residencia Maldita o la Guardesa, un lugar que guarda en sus paredes una terrible historia de tragedia y altruismo que se ha venido contando de boca en boca por generaciones en aquella región. Se dice que la tía Toña era una mujer viuda, muy adinerada y de gran corazón, que quiso utilizar su gran fortuna para ayudar a unos jóvenes de bajos recursos. Con esta noble intención, abrió las puertas de su casa ubicada a la orilla del bosque de Chapultepec para ofrecer comida y alojamiento a jóvenes que no tenían dónde refugiarse. Si bien se dice que durante mucho tiempo en aquella casona resonaban las risas y vibraba la calidez de los que allí encontraban cobijo y alivio, con el pasar del tiempo la convivencia en aquella residencia se tornó tensa y peligrosa. Se cuenta que ciertos jóvenes, inexplicablemente, comenzaron a mostrar ingratitud y resentimientos, aunque la tía Toña los seguía atendiendo con amor. Altercados y rencillas se sucedían continuamente en aquella casa. Algunas versiones apuntan a que una noche, en un arrebato de desesperación y rabia, algunos de aquellos jóvenes atacaron ferozmente a aquella mujer que los cobijaba, poniendo fin a su vida de una manera abominable y violenta. Hay otras versiones que afirman que fue la misma tía Toña quien, desesperada por un desgaste emocional y el descontrol que se había adueñado de su casa, se dejó llevar por una locura repentina y en un acto fatal envenenó la comida que le daba a aquellos jóvenes. Pero después, aturdida, confundida, arrepentida, decidió también comer de esa misma comida y morir junto con ellos. Aunque existen diversas versiones, cada quien escoge la historia que mejor resuene con sus temores y fantasías y con el fantasmal ambiente que se respira en aquella casona. Lo que sí permanece constante en la memoria colectiva es que tras aquella tragedia, la casa quedó sumida en un abandono misterioso y eterno. Las paredes de aquella casa se convirtieron en testigos mudos de un suceso fatal que impregnó cada espacio de aquel lugar con una energía muy pesada, dolorosa como aterradora. Se dice que se escuchan pasos vacilantes en los pasillos oscuros, como si alguien caminara sin rumbo. Hay quienes aseguran ver luces encendiéndose y apagándose, a pesar de que aquel lugar ha estado sin electricidad por décadas. Pero de lo que más se habla es del eco de un sollozo que parece provenir de un cuarto muy lejano. Algunos llegan a creer que es la misma tía Toña lamentando su trágico destino y buscando consuelo en medio de aquella horrible soledad. Se cree también que los espíritus de aquellos jóvenes deambulan sin poder escapar de aquella estancia. Durante el día, la imagen en ruinas de aquella casa apenas insinúa su pasado siniestro.
Pero justo al caer la noche, las sombras parecen cobrar vida y el silencio es tan denso que cualquier sonido, por leve que sea, retumba con un matiz sobrenatural. Momento en que la leyenda despierta y se hace difícil distinguir entre lo real y lo imaginario. Las leyendas y los diversos relatos alrededor de la casa de la tía Toña atraen permanentemente la atención de personas fanáticas de las actividades paranormales, quienes se adentran al bosque cruzando los puentes de la barranca para acceder a su riesgo a dicha propiedad. Algunos relatan que incluso antes de llegar a los terrenos de la vivienda, se empiezan a escuchar y a sentir lo que creen que son los espíritus de la viuda y de aquellos jóvenes. Pero a pesar de los peligros que conlleva explorar un sitio en ruinas, una extrema curiosidad ha empujado a más de un valiente a internarse en los corredores de aquella casa en ruinas. Se dice que hay quienes han salido al poco tiempo de estar dentro de la casa, perturbados por una sensación de ansiedad que los hace sentirse observados. Hoy por hoy, la historia de la tía Toña sigue viva en la tradición popular de aquella región, pues el lugar esconde un dolor profundo que el tiempo no ha logrado sanar. Tal vez sea la memoria de la bondad traicionada o la huella de la violencia que sacudió aquellas paredes en aquellos días. Cualquiera que sea la verdad, la casa de la tía Toña permanece en aquel bosque como un recordatorio de que la línea entre la generosidad y la tragedia puede ser tan frágil como la misma voluntad humana. Las brujas de Naica. En la región del desierto de Chihuahua, en medio del calor sofocante y mesetas infinitas, emerge un lugar que ha fascinado al mundo y a la ciencia misma: la montaña de Naica y su famosa cueva de los cristales gigantes, un lugar que alberga colosales cristales subterráneos. Es la mina de Naica, que además contiene uno de los depósitos de plomo, zinc y plata más grandes del mundo, aunque entre los pobladores de aquella región circula un relato que hiela la sangre aún en medio de aquellas temperaturas sofocantes: la leyenda de las brujas de Naica. La leyenda urbana indica además que Naica es considerada por muchos como la capital mundial de las brujas. Incluso algunos se atreven a llamarlo el hogar de las brujas. Se dice que hace mucho tiempo, en la comunidad cercana a la mina, había una mujer de aspecto misterioso y una reputación muy extraña. Tenía cabellos largos y enmarañados y siempre vestía ropas de color oscuro. Frecuentemente, al anochecer, se le veía realizando ciertos rituales extraños. Además, la gente del pueblo le atribuía poderes curativos poco comunes. Aquella extraña mujer tenía una obsesión por las profundidades de la tierra, particularmente por la cueva de la mina de Naica. Siempre se le veía rondar la entrada de aquella mina, murmurando palabras incomprensibles como si invocara a fuerzas sobrenaturales. Se cree que aquella mujer descubrió en aquella cueva un pasaje secreto hacia cavernas inexploradas. También se dice que, atraída por la energía que emanan los cristales gigantes, se adentró en la penumbra con la esperanza de hallar un conocimiento prohibido o incluso el secreto de la eterna juventud. Pero nadie sabe qué fue lo que realmente encontró allí adentro. Se rumora que aquella bruja estableció contacto con espíritus antiguos que moraban en las profundidades de la caverna, y se cree que algo en aquella cueva la transformó para siempre. La mujer dejó de ser la misma, sus ojos adquirieron un brillo extraño y sus habilidades mágicas y medicinales eran cada vez más fuertes. Por las noches desaparecía, y las pocas veces que se le veía en el pueblo, su aspecto parecía cadavérico. Pronto comenzaron a aparecer animales muertos en las cercanías de aquella cueva y se oían lamentos lastimeros que salían de la mina a altas horas de la madrugada. Los habitantes relacionaron estos sucesos con aquella bruja de Naica. Muchos relatos aseguran que su obsesión con los cristales la llevó a realizar sacrificios y rituales en el corazón de la tierra.
buscaba convertirse en la guardiana absoluta de esa maravilla natural, utilizando fuerzas oscuras para mantenerse con vida y alejar a todos los intrusos. Se dice que aquel contacto con energías primigenias la consumió hasta el punto de perder toda su humanidad. A medida que la fama de la Cueva de los Cristales se extendía por el mundo, más gente llegaba con ansias de investigación y con simple curiosidad. Aún hoy en día entre los mineros todavía se susurra entre tragos sobre apariciones inexplicables en las galerías subterráneas. Algunos trabajadores contaban haber encontrado símbolos dibujados en las paredes junto a velas derretidas y pequeños altares. Otros decían sentir que algo o alguien los perseguía en la penumbra, provocándoles un pánico repentino y visceral. En aquella región se dice que una fuerza sobrenatural habita en el subsuelo y que aquella cueva es custodiada por la bruja de Naika, quien además no desea ser perturbada por miradas profanas. Quienes viven en aquella región o llevan años en contacto con la mina mantienen vivo el mito de las brujas de Naika. Dicen que al caer la noche escucharás susurros que no provienen de nadie visible, y tal vez en la penumbra creas distinguir la silueta de una mujer que con pasos inaudibles se desliza sobre los cristales gigantes, como si fuera un camino secreto hacia un poder que trasciende en el espacio y el tiempo. Naika es un lugar de leyendas. Se dice que en las noches más oscuras, cuando la luna apenas ilumina el vasto desierto, es posible ver a las brujas de Naika volar sobre sus escobas, realizando rituales y conjuros. Estas brujas, como la que relatamos hoy, eran mujeres que habían hecho pactos con fuerzas oscuras para obtener poderes extraordinarios. Aún así, la bruja de Naika representa el miedo y la fascinación humana ante lo desconocido, recordándonos que no siempre basta la razón para desentrañar los enigmas que nos esconde la Madre Tierra. En cada formación cristalina late un vestigio de lo ancestral, y según la leyenda, la bruja permanece ahí, convertida en un eco oscuro de la ambición y la búsqueda de lo prohibido, velando desde las sombras el secreto más profundo de Naika. Quédate hasta el final de este video y conocerás la leyenda de Don Juan Manuel en la Ciudad de México, o la de la monja coronada y otras leyendas que seguramente nunca habías escuchado. El mito de los chaneques. ¿Sabías que en algunas selvas y bosques de México habitan unos diminutos seres de apariencia enigmática y corazón ancestral llamados los chaneques? Estos pequeños guardianes, parte esencial de la mitología mexicana, pueden llegar a ser tus aliados o convertirse en tu peor pesadilla. Muchos los consideran guardianes de la naturaleza, pero son tan escurridizos como impredecibles y han inspirado infinidad de relatos durante generaciones. Si al adentrarte en un bosque sientes que el ambiente se queda en silencio inusual, como si todos los sonidos del universo se hubieran desvanecido de repente, tal vez un chaneque está acechándote. No siempre son hostiles, pero sí tienen una fama de ser traviesos. Dicen que protegen con recelo los ríos, las cuevas y los árboles más antiguos, aquellos que guardan el secreto de una tierra forjada por dioses y leyendas en la antigüedad. Muchos aseguran que su forma es la de un pequeño humanoide de ojos brillantes y tez oscura, vestido con ropas simples hechas de hojas y musgo. Hay quienes afirman que son casi invisibles, perceptibles solo en un susurro o en una ráfaga de viento cuando acaricia tu cabello. En lo que la mayoría de las personas coincide es que no conviene hacerlos enfadar. Quienes se burlan de ellos o desprecian los lugares que custodian pueden terminar extraviados sin la menor pista de cómo regresar a salvo. En Oaxaca, la gente dice que vigilan las cascadas de nieve de agua. En Tabasco, los pescadores juran que controlan las corrientes de los ríos. Y en Puebla, los campesinos les piden permiso antes de ir a sembrar. Se cuenta que una vez un joven cazador decidió retar el poder de los chaneques. Se adentró en un bosque con actitud muy arrogante y sin pedir permiso a la Madre Tierra ni mostrar el mínimo respeto por los seres que allí habitan. Al anochecer,
Cuando el muchacho intentó regresar, cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de su destino. Escuchaba unas risitas y crujidos en las ramas tras cada árbol, sin lograr ver a nadie. Desesperado, gritaba pidiendo ayuda como loco, mas todo lo que obtuvo fue un eco burlón que lo rodeaba. Cuando por fin lo encontraron al amanecer, estaba totalmente alterado, nervioso, jurando que un ejército de pequeñísimas criaturas había jugado con su mente durante toda la noche. Pero hay que tener claro que los chaneques no solo castigan a quienes llevan un corazón limpio y dejan a su paso fruta, maíz o flores silvestres como ofrendas, les conceden grandes favores, guían sus pasos hacia aguas puras o les muestran senderos ocultos. Para quienes viven cerca de los ríos y las montañas, los chaneques siguen presentes de diversas maneras, protegiendo nacimientos de agua o inspirando ritos y danzas dedicados a la madre naturaleza. Cuando recorras los bosques, hazlo con un corazón respetuoso y una mente abierta a lo inexplicable. Si notas que el viento cambia repentinamente o que las hojas crujen, los chaneques están observando tus pasos. En la cosmovisión de los antiguos pueblos nada es casual. Cada hoja caída, cada río que susurra puede encerrar un secreto o un maestro diminuto que te invita a comprender el equilibrio frágil entre el hombre y la tierra. Cuando te detengas a escuchar el latido de los bosques o simplemente a contemplar el agua cristalina de un arroyo, recuerda que en esos parajes habitan los chaneques y tal vez si tu presencia es digna de su agrado, permitas que te muestren un destello de su misterio, haciendo que cada paso en la espesura sea un diálogo íntimo con la magia antigua que aún resiste el paso del tiempo. La leyenda de las piedras encantadas de México. ¿Sabías que en diferentes poblaciones a lo largo de todo México existen diversidad de relatos asociados a rocas misteriosas que por generaciones han atraído la atención de lugareños y visitantes? A estas rocas, normalmente con formas caprichosas y conocidas coloquialmente como piedras encantadas, se les ha rodeado, y con razón, de una aura mágica y mucha superstición, arraigándose en el imaginario popular como portales a un mundo sobrenatural. En cada región, cada una de estas rocas alberga su propia historia, y muchos creen que no son simplemente rocas, sino que son mucho más que eso. Hay quienes dicen que algunas de estas rocas encantadas son el refugio de la Llorona y que ésta sale por las noches a caminar por la orilla de los arroyos cercanos. Una de las rocas encantadas más famosas de México es una piedra de gran tamaño ubicada a las afueras de un viejo poblado. Sus habitantes dicen que la roca posee un brillo peculiar al caer la tarde, como si en su interior se encendiera una llama misteriosa. También dicen que antiguamente, cuando los campesinos regresaban a casa al final de una jornada, juraban escuchar murmullos que salían de la piedra, susurros que se confundían con el viento y el sonido de los grillos, y al estar muy cerca de ella, sentían como que estaban frente a un ser vivo, con respiración y un latido muy tenue que se oía muy dentro de ella. Algunas leyendas cuentan que en tiempos remotos, un viajero se atrevió a golpear la piedra para romper un fragmento y venderlo como reliquia milagrosa. Pero apenas su martillo golpeó aquella piedra, se escuchó un gran estruendo que lo hizo perder el conocimiento. Dicen que al despertar y por varios días, aquel viajero vagó desorientado por el pueblo, sin poder recordar ni siquiera su nombre o el motivo del viaje. Desde entonces los ancianos de aquel pueblo advierten a los visitantes que deben respetar aquella roca, pues quienes se atrevan a profanarla podrían sufrir la ira de las fuerzas que emana de ella. Se dice que aquella piedra guarda el espíritu de un ser elemental de la naturaleza. Dicen que se debe tratar aquella piedra con reverencia e incluso dejarle ofrendas simbólicas para armonizar con la energía de aquel lugar. Y los que siguen este u otros rituales aseguran haber sentido una inmensa sensación de paz. Incluso existen algunas festividades asociadas a estas rocas, en las que la comunidad organiza peregrinaciones o danzas alrededor de la piedra encantada, buscando asegurar cosechas prósperas o bendiciones para el año siguiente.
los más devotos y carismáticos se arrodillan ante la piedra a meditar u orar en silencio. Incluso hoy en día, con el avance de la modernidad, muchas familias conservan la costumbre de narrar esas historias a los más jóvenes, perpetuando la magia de un mito que conecta lo terrestre con lo sobrenatural. La casa de Don Juan Manuel en la ciudad de Puebla. Por las calles del centro histórico de la ciudad de Puebla, donde la mezcla de una arquitectura antigua y contemporánea crean un ambiente pintoresco, hay una casa precisamente colonial de la que hoy en día se oyen los rumores de una leyenda urbana que estremece a quienes al anochecer transitan por aquellos lugares, pues su historia está envuelta en rituales satánicos, asesinatos, infidelidades y arrepentimientos. Se trata de la casa de Don Juan Manuel, ubicada a unas pocas cuadras del Zócalo de Puebla. Don Juan Manuel fue un personaje de quien se dice que vendió su alma al diablo y que con el pasar del tiempo se ha convertido en una figura emblemática del folclore poblano. Se dice que Don Juan Manuel fue un acaudalado y exitoso hombre de la alta sociedad citadina, quien era mano derecha del virrey en aquel entonces, pero que creía que alguien le había arrebatado el amor de la mujer que amaba con locura. Se cuenta que aquel hombre, desesperado y consumido por los celos, buscó en la magia oscura la respuesta a sus dudas, y una noche de luna llena selló un pacto siniestro con fuerzas oscuras que terminarían marcando no solo su existencia, sino también la memoria colectiva de aquella ciudad. Aquella leyenda afirma que al hacer el pacto, el mismo diablo le pidió que saliera de su casa a las 11 de la noche y asesinara a la primera persona que se le acercara, repitiendo este acto todos los días hasta que él mismo, el diablo, se le volviera a aparecer. Empeñado en averiguar la identidad del sujeto, Don Juan obedeció las instrucciones del diablo y salía cada noche a la calle cubierto con una capa negra. En medio de la oscuridad, se acercaba a sus víctimas y les preguntaba: «Perdone que lo interrumpa en su camino, señor. ¿Podría decirme qué hora es?». A lo que sus víctimas respondían: «Son las 11». Don Juan Manuel entonces le decía: «Dichoso usted que sabe la hora de su muerte». Dicen que quienes se atreven a responderle, en ese mismo instante están sellando su destino final, pues se cuenta que tras escuchar la respuesta de Don Juan Manuel, éste sacaba un enorme cuchillo y daba muerte inmediata a su víctima, totalmente convencido de que se trataba del hombre que le arrebató el amor de su amada y la felicidad de su corazón. La leyenda dice también que un tiempo después, aquel hombre, arrepentido de sus crímenes, fue a confesarse con un cura del convento de San Francisco, quien le encomendó como penitencia ir a la horca que está ubicada en la Plaza Mayor y rezar un rosario en aquel lugar. 3 días después, al amanecer, lo encontraron colgado en aquella misma horca. Sea como sea, el eco de sus pasos aún se escucha en aquellas calles angostas, junto a las paredes donde la luz tenue de las farolas apenas deja ver sombras enmarañadas. Quienes transitan por esos rumbos durante la noche aseguran sentir un escalofrío al pensar que una figura vestida de traje negro pueda aparecer de repente frente a ellos preguntándoles la hora, temiendo que una simple palabra baste para desatar la maldición o la muerte. Se cree que su espíritu no encuentra el alivio y está obligado a vagar eternamente hasta dar con el verdadero culpable de su desgracia, o hasta que un alma valiente se atreva a enfrentar el poder oscuro que lo domina. Hay quienes se atreven a afirmar que tras cada medianoche, unas campanadas resuenan, recordándole a aquel espíritu el pacto maldito que lo condenó eternamente. Quizá la próxima vez que camines por aquellas calles adoquinadas del centro histórico, entre el murmullo lejano de los transeúntes y el susurro del viento, te parezca sentir el roce de una capa y una pregunta flotando en el aire. ¿Qué hora es? Te invito a que te quedes hasta el final de este video y conocerás la leyenda de los duendes de Real de 14. El fantasma de la monja coronada de Puebla.
Desde la antigüedad de los conventos, las abadías y los templos antiguos han sido los espacios más propicios por excelencia para generar rumores, además de atesorar mitos y leyendas misteriosas tras sus muros, ventanas y vitrales, pues el silencio parece custodiar oscuros secretos centenarios, particularmente por las calles coloniales de la ciudad mexicana de Puebla, con sus fachadas de azulejos y el eco de cánticos y rezos antiguos. Atesoran un sinfín de historias que se deslizan muy sutilmente entre lo místico y lo real. Entre tantas historias, se cuenta que una joven muy hermosa, de nombre Margarita, perteneciente a una familia muy adinerada de la ciudad, contra su voluntad, fue obligada por sus padres a tomar los votos religiosos en el antiguo convento de Santa Mónica de la ciudad de Puebla, a pesar de que la joven estaba enamorada de un joven militar. Aún así, se dice que por su belleza y su gran fervor religioso, rápidamente se convirtió en la novicia favorita de las monjas superiores de aquel convento, que notaban en ella un halo casi celestial. Pero se dice que su semblante a veces reflejaba una melancolía insondable, una nostalgia que no parecía pertenecer a la pureza de su juventud. Se dice que la joven novicia nunca dejó de añorar a su amado y que con el tiempo encontró una manera de comunicarse secretamente con él a través de mensajes y encuentros furtivos. Sin embargo, su romance fue descubierto por otras monjas, quienes para evitar el escándalo la castigaron severamente. Sea cual sea la verdad, se dice que una noche las campanas del convento retumbaron en el silencio cuando aquella joven novicia fue hallada sin vida en extrañas circunstancias. La leyenda dice que fue preparada para su entierro con el atuendo propio de una novia de Cristo, un hábito impecable y sobre la cabeza una corona de flores blancas que simboliza su pureza y entrega. Desde aquel entonces, el nombre de la monja coronada resuena entre algunas hermanas, asociado a un misterio que aún no encuentra respuestas. Con el devenir de los años, comenzaron rumores de monjas y novicias que decían oír pasos en los claustros de aquel convento, o veían una figura avanzando con un resplandor opaco, como si aún llevara aquella corona, e incluso hay visitantes que afirman sentir un cambio de atmósfera al acercarse a la zona donde se supone que descansa su cuerpo. La leyenda sostiene que la monja coronada aún se mantiene en aquellos claustros que una vez recorrió con su devoción, buscando revelar el enigma de su muerte o la pena que nunca logró expresar en su vida. Hoy por hoy, el mito forma parte de la rica tradición oral de Puebla, uniendo la belleza arquitectónica de sus antiguos conventos con el hechizo mágico de lo sobrenatural. La leyenda de los duendes de Real de 14 en San Luis de Potosí. Real de 14 es una pequeña villa del estado de San Luis de Potosí, un antiguo pueblo minero que aún hoy en día atrae visitantes de diversas partes del mundo, pues preserva un halo de magia y misterio y un ambiente casi onírico en sus calles empedradas, sus casonas de muros gruesos, además en medio de un paisaje desértico y caluroso. Muchos de sus habitantes y visitantes han llegado a afirmar que en los recovecos menos transitados de sus antiguas minas todavía habitan algunos diminutos duendes. Las leyendas cuentan que estos pequeños seres se aparecían a aquellos mineros que se atrevían a bajar a los túneles más profundos, guiándolos a vetas de metal precioso o despojándolos de la cordura si no habían mostrado algún respeto. Se dice que los duendes de Real de 14 no son ni malvados ni bondadosos, sino que actúan según el comportamiento que haya tenido con quien ellos se encuentran. Quien se gana su simpatía seguramente recibirá claves para saber dónde cavar y encontrar el anhelado oro, pero quien los ofenda podría perderse y no encontrar la salida, perder sus herramientas o tropezar con derrumbes repentinos. Hay relatos de mineros que tras jornadas extenuantes bajo la tierra aseguraban ver sombras ágiles que se escabullían entre aquellas rocas. A veces escuchaban voces risueñas en medio de la oscuridad, como un susurro burlón que se multiplicaba en el eco de los pasillos subterráneos.
Algunos han dicho ver huellas frescas en el suelo, demasiado pequeñas para pertenecer a un ser humano. Y además, siempre existe la sensación escalofriante de estar siendo observado, aunque no hubiera nadie en aquellos túneles. Como siempre, los ancianos recomiendan a quienes exploran las viejas minas llevar un amuleto de protección, una imagen religiosa o una piedra de algún poder, pues los duendes no se toman a la ligera la arrogancia de los intrusos. Algunos guías turísticos aseguran que si uno se sienta en silencio durante la noche en alguna de las entradas de aquella mina, puede escuchar risitas agudas y ver el destello de unos ojos brillantes que observan desde la oscuridad. Se ha dicho desde la antigüedad que estos seres son guardianes naturales y protectores de las riquezas minerales, y además actúan equilibrando la relación entre los humanos y su propio entorno subterráneo. Se dice que hay muchos mineros que lograron fortuna con la ayuda de un duende, o de aquellos que salieron corriendo despavoridos tras presenciar algo que no podían explicar con la pura lógica. Hoy por hoy, Real del 14 es sin lugar a dudas un pueblo lleno de magia. Se dice que por debajo de estos cerros, en las minas abandonadas, parece palpitar una vida distinta, hecha de susurros y presencias que no se muestran a la luz del día. Cada tanto un visitante curioso decide aventurarse en busca de pruebas, aunque la mayoría encuentra solo paredes húmedas y un silencio sepulcral. Aún así, hasta para los escépticos queda la duda de si desde la oscuridad algún pequeño ser está observando sigilosamente a quienes se adentran en sus dominios, decidiendo si lo guían a un hallazgo afortunado o a extraviarlo hasta el amanecer. Yo soy Javier Garavito y solo me queda invitarte a suscribirte al canal, a regalarnos un like y a compartir este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Déjanos tu comentario o sugerencia o envíanos aquella historia que te gustaría compartir en este canal en nuestros próximos videos. Pero recuerda, mantén los ojos siempre abiertos. Nunca sabes que podrías encontrarte allí en la oscuridad.